En el libro de Daniel capítulo 7, yo le invito a que abra su Biblia, aunque es extenso el capítulo, pero ya vimos, si usted ha seguido el libro de Daniel, eso es tema de otro estudio, muy largo por cierto. En el libro de Daniel vemos, en el capítulo 2 del libro de Daniel, vemos la estatua con los diferentes metales. Cada uno simboliza un imperio. Y después en el capítulo 7, Daniel ve 4 bestias que también simbolizan los 4 imperios, cada uno relacionado con la estatua. Pero al que le llama la atención a Daniel es la última bestia, una bestia tan espantosa, dice que trillaba, que desmenuzaba y que tenía 10 cuernos y un cuerno pequeño ahí que dice en el versículo 23 al 27, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, no lo hará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Eso está en Daniel capítulo 7 del 23 al 25. Como digo, son 28 capítulos que hablan de estas 4 bestias. Ahora bien, vamos a ver lo que dice Edward Jones. Edward Jones es un amilenarista y dice que cree que la bestia, que los 10 cuernos y el cuerno pequeño representan 3 etapas del Imperio Romano. O sea, para él esto es simbólico, es representativo. ¿Ok? Y que representan 3 etapas del Imperio Romano, y que el número 10 es simbólico. La bestia simboliza la etapa en tiempos de Cristo, dice él. Los 10 cuernos significan una segunda etapa de fragmentación, y el cuerno pequeño la etapa final que existirá en la segunda venida de Cristo, siendo este cuerno pequeño el anticristo, pero en una forma simbólica. Muy bien. Ahora bien, esa es la interpretación que los amilenaristas dan. Ya hemos dicho nuestra posición. Yo me apego a la posición premilenarista. Yo me apego a la posición de que habrá un milenio literal en que Cristo visible y tangiblemente reinará aquí sobre la tierra por 1000 años. ¿Ok? Ya lo hablamos eso en los estudios anteriores, que le invitamos a verlo. Ahora, esta interpretación que hace Edward Jones tiene problemas hermenéuticos. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño aparece algo después, pero durante la misma época del reinado de los 10 cuernos. Ahora, ¿cómo explica él, sí, que desgarra a 3 de ellos? Dice. Además, ¿cómo el número 10 puede ser simbólico? Si la cuarta bestia de Daniel 7 tiene relación con la estatua de Daniel 2. Recordemos la estatua de Daniel 2. Déjenme ver si aquí la tengo a continuación. En la estatua de Daniel 2 ve Nabucodonosor una estatua cuya cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, pero las piernas eran de hierro, pero los pies al final eran de hierro fundido con barro. Ahora, los pies tienen 10 dedos. Entonces aquí también la bestia, la cuarta bestia, que también simboliza el Imperio Romano. La primera bestia, la cabeza de oro, representaba el Imperio Babilónico, los pechos de plata, y la segunda bestia en Daniel capítulo 7 representa al Imperio Medo-Persa, ¿sí? Que se alzó uno más que el otro, y ese es el oso. El primero es el león, después el oso, y después la parte del vientre del muslo es de bronce, representa la tercera bestia, que es el leopardo con 4 alas. Ese fue el imperio griego a la cabeza con Alejandro Magno. ¿Okay? Y la cuarta, o las piernas de hierro, representan a la cuarta bestia, que es el Imperio Romano.
Y las piedras tienen los pies, como ya vimos, de hierro con barro fundido, barro cocido, tiene 10 dedos. La bestia tiene 10 cuernos y se levantó un cuerno pequeño que hablaba, dice, como ustedes ven en la ilustración. ¿Ok? Entonces vemos que hay problemas hermenéuticos en esta interpretación. Los premilenaristas, pretribulacionistas, los que creen que el rapto va a ser antes de la tribulación, sostienen que los 10 cuernos representan 10 reyes que regirán de manera simultánea en la futura reestructuración del Imperio Romano. Y el cuerno pequeño, llamado el Anticristo, ¿sí?, surgiría en medio de estos 10 reyes, engrandeciéndose y desgarrando a 3 de ellos durante el periodo de los 7 años de la gran tribulación, según los premilenaristas, pretribulacionistas, dispensacionalistas. ¡Wow! Parece esto un trabalenguas, pero tenemos que entender, premilenio significa los que creen que sea el milenio, pretribulación significa los que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, que le llaman los 7 años, ¿ok? Y esos son los premilenaristas, pretribulacionistas, dispensacionalistas, ¿ok? Ahora, solamente diferimos con los premilenaristas, pretribulacionistas, dispensacionalistas con respecto a que la gran tribulación, en nuestro punto de vista, no son los 7 años de la semana 70 de Daniel, sino que la misma se refiere a la segunda mitad. O sea, la gran tribulación para nosotros es realmente la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, como ya vimos en el anterior estudio. Si no lo ha visto, yo le aconsejo que lo vea. Está la página de este servidor en Facebook y puede verlo, o de la Iglesia Bautista Emanuel de Manassas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo dice empezando de Daniel, donde vemos la primera luz y la primera información sobre el personaje del anticristo. Aquí en Daniel capítulo 7, ¿no? Y mire lo que dice en el versículo 25 de Daniel 7, hablando de este futuro hombre llamado el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Serán entregados en su mano, o sea, él es pasivo, así como en Apocalipsis 6, le fue dado un arco y le fue dada una corona. Ahora, para que reine, pero ¿cuánto tiempo va a reinar el anticristo? Aquí lo dice, por tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, y ya vimos eso también en el estudio anterior. Hablábamos de tiempo, tiempos y medio tiempo, hablábamos de 3 años y medio, hablábamos de 42 meses y también hablábamos de los días que corresponden a 3 años y medio. Lo vemos en la Biblia. Entonces, y de acuerdo a Apocalipsis 6:17, donde dice que el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Entonces, nuestra posición es que realmente la gran tribulación empieza en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Los premilenaristas, pretribulacionistas, dispensacionalistas creen que el Señor va a raptar su iglesia antes de que aparezca el anticristo, antes de que empiece para ellos la semana 70, todos los 7 años es la gran tribulación. ¿Ok? Pero de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que ya hemos leído, ¿sí?, creemos que la iglesia va a ser raptada en el primer periodo de la semana 70. Y no se pierde el elemento sorpresa de que nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento de este tiempo el Señor nos arrebatará. Pero que de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, que lo vuelvo a leer, capítulo 2, hay que tenerlo muy presente ese pasaje. Dice claramente, Pablo le dice a los hermanos de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escúchenme bien, un evento, la venida de nuestro Señor, la segunda venida,
Y en el versículo 1 dice, y nuestra reunión con Él. Entonces son dos eventos. La segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No está en el orden cronológico, por así decirlo. Pablo le dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Pablo está hablando de dos eventos del día del Señor, que ya lo expliqué anteriormente. Es nuestra reunión con Él y su segunda venida. Y miren lo que dice el versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Ni nuestra reunión con Él, ni la segunda venida. Dice, sin que antes venga la apostasía. O sea, primero tiene que venir la apostasía antes de nuestra reunión con Él y antes de nuestra antes de la segunda venida de Cristo. Viene la apostasía y ¿qué más dice el versículo 3? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿quién más tiene que manifestarse antes de nuestra reunión con Cristo, que es el rapto? El anticristo. Por eso creemos que muy posiblemente cuando aparezca el anticristo, pues ya tengamos listas las maletas, todos aquellos que hemos sido fieles al Señor, porque en cualquier momento de aquí nos vamos. ¿Ok? Ahora bien, continuando con este personaje, además el ángel, allí en Daniel capítulo 7, volvamos a Daniel 7, miren lo que pasa en Daniel capítulo 7. ¿Por qué no creemos que es algo simbólico o representativo? Porque el mismo ángel le da la interpretación a Daniel. No es que nosotros damos la interpretación, el mismo ángel. El ángel categóricamente le dice a Daniel que esta cuarta bestia será un cuarto reino, el Imperio Romano. Daniel estaba, dice, en su aposento, no estaba en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Daniel tuvo un sueño, dice, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Daniel 7.1, ¿ok? Y el ángel claramente le dice la explicación del sueño. Pero que será esta cuarta bestia espantosa. El Imperio Romano llegaba y destruía todo. Era temible por eso. Y el Imperio Romano fue grandísimo en territorio. Prácticamente todo, por así decirlo, como lo digo yo, el Mediterráneo era la piscina del Imperio Romano, el mar Mediterráneo. Porque todos los países bañados por el mar Mediterráneo fueron conquistados por Roma. Y aún más allá de Medio Oriente, ¿ok? Entonces, llegó prácticamente a toda la tierra antigua, devorando, trillando y despedazando. Como lo dice también Apocalipsis 13.7. Miren lo que dice Apocalipsis 13.7. Es muy importante que el pasaje de Daniel 7, vamos a ver Daniel 8 ya mismo también, 2 de Corintios capítulo 2, 1 de Juan 2 como ya vimos, y Apocalipsis 13 y también Apocalipsis 16, por ahí un versículo, no hablan con respecto a este personaje. Miren lo que dice Apocalipsis 13.7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, si ves paralelo a lo que leímos hace un momento en Daniel 7. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se da cuenta? Entonces hay paralelismo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13.7. Además el ángel le dice, por cierto, este fue el ángel Gabriel, ¿no? Le dice que de este reino se levantarán posiblemente 10 reyes y saldría el cuerno pequeño que derribará a 3 de ellos. Y vemos que hay una estrecha relación, como le dije, entre Apocalipsis 13, el 1 al 8, Apocalipsis 17 ha sido del 1 al 18, no al 16. Y si son las mismas bestias, como digo, están relacionadas, entonces la forma final del Imperio Romano sería una confederación de reinos. Y de esta confederación de reinos se levantaría el anticristo. Ahora, tienen que recordar algo en la historia. Voy a retomar Daniel 2 y Daniel 7, la estatua y las 4 bestias. La primera era el Imperio Babilónico. ¿Qué pasó con el Imperio Babilónico? Fue conquistado y destruido por el Imperio Medo-Persa, con Ciro el Grande y con Medo el Persa. Esa coalición Persia Media.
¿ok? Y por eso dice que el oso, la segunda bestia, se levantaba más de un hombre que del otro, porque Ciro era más fuerte o eran más los persas que los medos. La tercera bestia, que corresponde, como le digo, al muslo y las caderas, es el leopardo que va como volando. Ese fue el imperio griego, que destruyó al imperio medo-persa con el famoso Alejandro el Grande. ¿Ok? Pero ¿qué pasó con el imperio griego? Que creció, pero en una forma rápida. ¿Ok? También fue destruido por el imperio romano. Ahora, ¿qué pasó con el imperio romano? Si nosotros estudiamos bien la historia, sí, es verdad que el imperio romano perdió terreno. Perdió terreno porque ya en el año 700 después de Cristo se levantan los árabes, los musulmanes y comienzan a conquistar el norte de África, Medio Oriente y aún llegaron hasta el sur de España, que era parte de todo eso, era parte del imperio romano. Pero el imperio romano no fue destruido. El imperio romano fue transformándose después en república. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos la Unión Europea. Interesante. ¿Será esa la confederación de reinos? Puede ser. ¿Será que de pronto de ahí se levantará el anticristo? Puede ser, no lo sabemos. ¿Ok? Pero esa es una apreciación o algo que podría suceder. ¿Ok? Número 8. Ahora, el anticristo. Vemos que Cristo tiene su tipología en el antiguo pacto, como por ejemplo, hay personas que creen que José es un tipo de Cristo, Isaac es un tipo de Cristo, David es un tipo de Cristo. Así como hay tipologías en el antiguo pacto de mi Cristo, también hay en el antiguo pacto tipología del anticristo. ¿Ok? Y esa tipología la vemos en Daniel capítulo 8. En el capítulo 8, que también es extenso, contiene 27 versículos, Daniel dice, le voy a leer solo el primer versículo y les voy a resumir todo. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Y vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Daniel ve un carnero con 2 cuernos, ¿no? Que se levantaba, dice, al oriente, al occidente y que conquistaba. Y que nadie lo podía detener. Pero después dice que él ve desde el poniente, donde se oculta el sol, desde el oeste, que viene un macho cabrío con un cuerno y que viene sobre la faz de la tierra, no toca tierra, como que viene volando, y dice que embiste al carnero y lo mata. Y después ese carnero de un cuerno, ¿sí?, es transformado, ¿sí?, en 4 cuernos. ¿Ok? Y entonces el ángel le da la interpretación. ¿Ok? Y de esos 4 cuernos, quiero leer en Daniel 8, versículo 7, dice así. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. El carnero de 2 cuernos, en este caso, representa al imperio medo-persa. Los cuernos en el ámbito bíblico, teológico, significan reinos. ¿Ok? Entonces eran 2 reinos, los medos y los persas. En cambio, el carnero que venía con un cuerno largo, ese era Alejandro el Magno, ¿sí?, despedazó al carnero. Al carnero, el macho cabrío de un cuerno despedazó al carnero. Dice, y el macho cabrío se engrandeció por sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hasta los 4 vientos del cielo. ¿Ok? Y el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por este hombre fue quitado el continuo sacrificio. Quita la abominación desoladora, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el ángel le da la interpretación de esta visión a Daniel. Ahora, ¿qué significa esto? El anticristo encuentra su tipología en Daniel 8, del 1 al 27, todo el capítulo 8 de Daniel, en la expresión el rey altivo de rostro. ¿Cómo lo vamos a ver en los versículos que vienen a continuación? ¿Ok? Dice en el versículo 24: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, a Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, entonces contra Dios mismo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Ok? Entonces ahí Daniel, ¿cuál fue la visión? ¿Ok? Y le dice claramente el ángel quién es cada uno de estos personajes o de estos reinos que aparecen en esta visión de el carnero y el macho cabrío. En el versículo 15 empieza la interpretación del ángel. Dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre de las riberas del río Ulai que gritó, dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persia. Si ve, la Biblia da la interpretación. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Magno, ¿se da cuenta? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces, el mismo Señor le da la interpretación. Entonces, el anticristo, ahora, uno de esos cuernos que creció hacia el sur y hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, significa que esos 4 cuernos fueron los 4 generales que tuvo Alejandro el Grande cuando conquistaba. Pero tras la muerte de Alejandro el Grande en el año 323 a.C., sus 4 generales se repartieron todo el imperio griego: Lisandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Vamos a ver de esos, uno de esos, Seleuco, que fue gobernando hacia el sur y hacia el oriente. De ahí se levantó este personaje que se llamó Antíoco IV Epífanes, que reinó entre el año 175 a 163 a.C. Él se caracterizó por el odio y persecución contra los judíos. Y en el año 168 a.C., él fue a atacar a Egipto, que era propiedad de los Ptolomeos. Ahí estaban toda la dinastía de los Ptolomeos. En cambio, él era de la dinastía de Seleucos, se conocieron como los Seleucidas, ¿ok? Y él quería conquistar más hacia el sur, hacia Egipto. Pero fue humillantemente derrotado, y en regreso a su tierra, en represalia por eso, pasó por Israel y atacó Jerusalén, y el templo fue profanado. Colocó ahí en el templo santo de Dios la imagen del dios pagano Zeus.
Y también sacrificó un cerdo en el altar. Algunos dicen que fue una cerda. Es lo de menos si fue cerdo o cerda, pero fue un animal inmundo para el judío. Y que muchos judíos hasta se mataron del coraje. Se arrancaron los pelos de la cabeza, de la barba. Y ahí el altar fue blasfemado. Se hizo la abominación desoladora. Entonces vemos ese tipo de la abominación desoladora con el tipo del anticristo que era Antíoco IV Epifanes, ¿ok? Y él vendió a los judíos como esclavos. Y de ahí comienza la historia de los macabeos, con Jonatán Macabeo y todos ellos, ¿ok? Ahora bien, vamos a explicar con gráficos lo que acabo de decir. Aquí está la visión de Daniel, el carnero con 2 cuernos, el imperio medo-persa, y el macho cabrío con un cuerno grande y potente y destruye al carnero. ¿Quién fue este cuerno? El príncipe de Grecia, que fue Alejandro el Grande. A la muerte de Alejandro el Grande se dividieron todo el territorio conquistado por los griegos, sus 4 generales. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, la parte del norte de África, lo que actualmente es Libia y Argelia y Egipto, fue dada a Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. El otro fue acá Seleuco, de aquí vinieron los Ptolomeos, de acá vienen los Seleucidas, y aquí ustedes pueden ver que Israel prácticamente estaba en el límite, y a veces era de los Ptolomeos y a veces era de los Seleucos Israel. Ahora, ambos griegos. Acá en el norte de lo que actualmente es Turquía, Armenia, fue dado a Lisímaco. Y todas las dos provincias de Grecia con Macedonia, Grecia y Macedonia, fue dado a su otro general llamado Casandro. ¿Okay? Y aquí está este personaje que acuñó monedas para él, Antíoco IV Epífanes, y él puso una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo o una cerda. Entonces, Antíoco IV Epífanes se ensañó contra Dios mismo, hizo cesar las ofrendas y los sacrificios y mandó matar a miles de judíos. Una observación muy importante de ver es que este cuerno pequeño de Daniel 8 no es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, 8. ¿Ok? Pero sí se puede decir que este Antíoco IV Epífanes o cuerno pequeño es... él hizo algo localmente, pero él es un tipo del futuro del anticristo escatológico que no va solamente a tener poder local, sino poder mundial. Antíoco IV tuvo poder local en su territorio, lo que fue Siria, Israel, parte de Turquía, ¿ok? Pero el anticristo escatológico va a tener poder mundial. ¿Ok? Lo hará en forma mundial. ¿Estamos? Siguiente punto. Ahora, el anticristo es el último villano. El anticristo es la suprema manifestación de todo el mal elevado a la máxima potencia, como lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así como nuestro Señor Jesucristo es engendrado por Dios, el anticristo es engendrado por el mismo Satanás prácticamente. ¿Ok? Por eso es la suprema manifestación de todo el mal, elevado a la máxima potencia, como dice en 2 Timoteo capítulo 2, que dice claramente que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, él es la máxima expresión de la maldad. 11. Hay mucho debate entre los premilenaristas con respecto a si el anticristo es una persona, es una institución o es un poder, una filosofía, qué sé yo.
Pero de acuerdo a los pasajes relacionados, tanto en Daniel 7 como la tipología del anticristo en Daniel 8, en segunda de Tesalonicenses, nos hacen ver claramente, y Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, que ya les dije que esos son los pasajes relacionados con el anticristo, nos hacen ver de que va a ser una persona. ¿Por qué? Porque miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y se manifieste el hombre de pecado. Habla de hombre, habla de humanidad. Y el hijo de perdición, habla de hijo, ¿sí ve? Lo que connota, y además dice que hablará cosas contra el Altísimo. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que el anticristo va a ser una persona, de acuerdo a todos los pasajes que ya hemos mencionado. También existe la pregunta si hay uno o varios anticristos, como ya leímos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. En tiempo de la primera iglesia se creía que Nerón era el anticristo. También otros emperadores como Diocleciano, que también fue malo. Casi todos los emperadores romanos persiguieron a los cristianos. Entonces, algunos hermanos o algunos teólogos del primer siglo pensaban que el anticristo era uno de los emperadores romanos, pero pasaron el tiempo y como vemos, pues no era así. Otros creyeron que fue Hitler, otros pensaron que fue el dictador italiano Mussolini, o algunos creen que el anticristo es el papado de Roma. ¿Ok? Han sido todos estos identificados por muchos cristianos en la historia como anticristo. Siguiente. En la Biblia, así como Cristo, si ve, el anticristo es el imitador por excelencia de Cristo. Así como nuestro Señor Jesucristo tiene nombres y títulos, el anticristo también tiene nombres y títulos, ¿ok? ¿Y cuáles son algunos de los títulos o nombres que recibe el anticristo? ¿No? El hombre de pecado, como vemos en 2 de Tesalonicenses, el hijo de perdición, el inicuo. Todo esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que ya hemos leído. La bestia. Ese es el nombre que más aparece para el anticristo. Y solo aparece en el libro de Apocalipsis y aparece 35 veces este nombre, la bestia. ¡Wow! Apocalipsis 11:7 lo dice. Y otros versículos más. Todos en Apocalipsis 35 veces. El malo, como dicen Salmos 10 del 2 al 4. El tirano, algunos creen que el Salmo 52, 1, 5 es una profecía sobre el anticristo. El angustiador y enemigo, también algunos creen que el Salmo 74 del 7 al 10 habla de el anticristo. El profano e impío príncipe de Israel, eso lo dice en Ezequiel 21, 27. Ese sí lo vamos a leer porque es nuevo. Ezequiel 21, 25 al 27 dice así. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré, y este no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré, dice Jehová del ejército. ¿Sí ven? Ahí habla claramente del anticristo. Se le ha dado una corona, ahora se la van a quitar. Tiene toda relación con lo que hemos visto en los pasajes de Apocalipsis capítulo 6 y lo que hemos visto en Daniel 7 y 8. ¿Ok? Entonces, también se lo conoce como el pequeño cuerno o el cuerno pequeño en Daniel 7, 8. ¿Ok? 13. Ahora, desde la época apostólica hasta el regreso de Cristo, habrá varias manifestaciones del anticristo, como ya lo leímos en 1 de Juan capítulo 2. Ya está el misterio de la iniquidad, ya está obrando el espíritu del anticristo, como dice. Y ahí Juan nos habla de muchos anticristos, ¿ok? Y el espíritu del anticristo que ya está operando en el mundo. Pablo nos señala que una manifestación especial del anticristo
aparecerá antes de la segunda venida de Cristo, como lo vemos aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 2. ¿Ok? Entonces, vemos que habrá apostasía, pero el clímax de la apostasía será durante el reinado temporal del anticristo. 14. Su venida estará ligada con una gran apostasía de la falsa iglesia. Posiblemente hará una gran alianza entre el gobierno secular y las instituciones religiosas. Inclusive se cree que hará pacto con los judíos. Algunos creen que el anticristo es el que va a lograr la paz entre los judíos y los palestinos. Ya hablamos de eso en nuestro estudio anterior sobre la construcción del tercer templo. Así que probablemente, como dice Daniel 9:27, lo voy a leer para recordarlo. Daniel 9:27 dice así: y por otra semana, que la semana 70 de Daniel, dice, el príncipe de un pueblo que debe venir confirmará el pacto con muchos. ¿Sí ve? Por eso lo que deducen de esa manera. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué es lo que creen los escatólogos? Que el anticristo posiblemente hará la paz mundial. De hecho, ya se está hablando de un nuevo orden mundial, como le llaman. ¿Ok? De hecho, ya hace tiempo, yo me acuerdo que hace más de 20 años en mi país, Ecuador, allá yo leí una réplica de una noticia que salió en Europa de que necesitan un líder mundial. Ahora lo están diciendo a gritos. Escuchen al Papa, lo está diciendo. Se están uniendo todas las religiones porque todas las religiones conducen a Dios. Esa es la falsa apostasía. Hay iglesias cristianas evangélicos que están en comunión con la iglesia católica romana. La Biblia no me enseña eso. ¿Ok? Entonces creen que el anticristo va a traer paz, va a traer bienestar, va a traer unificación de las religiones. Entonces todo el mundo feliz y contento. Pero a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, ahí se va a sacar, como vemos en la ilustración de aquí, se va a sacar la máscara. Va a aparecer Jesucristo. Esto es solo una ilustración, no es que así haya sido nuestro Señor, pero se va a sacar la máscara, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, es lo que se cree que Él hará, la paz entre muchos. ¿Ok? 15. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, permítame leerlo. Apocalipsis capítulo 13. Juan dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La arena del mar es una alusión a multitudes de gente. ¿Ok? Y vi subir del mar el mundo, de las multitudes de gente, una bestia que tenía 7 cabezas. ¡Wow! Por eso la gente se espanta cuando ve Apocalipsis. ¡Uy! Es un monstruo de 7 cabezas. No, esto es simbólico. Debemos de entender que hay cosas simbólicas que hay que entenderlo simbólicamente. Hay cosas literales que hay que entenderlas literalmente. ¿Okay? Hay parábolas que hay que entenderlas como parábolas. Hay hipérbolas que hay que entenderlas como hipérbolas. Hay símiles que hay que entenderlos como símiles, o sea, como comparación, ¿no? Y ahí viene la palabra como. Por ejemplo, cuando vemos el bautismo del Señor, dice que descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma. No era una paloma como muchos creen, era una forma de paloma, algo parecido a una paloma. ¿Ok? Ahora dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí ve? Muy bien. Aquí está la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, o tiaras, o coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, como ustedes ven aquí. Y sus pies como de oso. ¿Ok? Recuerde que la fortaleza del oso son sus garras, sus patas. ¿Ok? El leopardo es la rapidez. Dice, y su boca como boca de león. La fortaleza del león es su boca. Puede matar animales más grandes que él. Lo agarra del cuello y ahí no se desprende. Y el dragón, sea Satanás,
Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? También se le dio a la bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad. Si ves, se le dio autoridad, es pasivo. ¿Quién le da esa autoridad? Dios lo permite. Dice, por 42 meses. Ahí vemos, 42 meses, 3 años y medio. Por eso concluimos que la gran tribulación es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Va a haber una persecución tremenda del anticristo contra los cristianos. Esa va a ser la persecución más grande, algo peor de lo que sufrieron nuestros hermanos en el primer siglo. ¿Ok? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como le dije hace un momento, Antíoco IV Epífanes fue el anticristo local, pero el anticristo escatológico va a tener poder mundial. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue anulado desde el principio del mundo. Me saco el versículo 11. Después vi otra bestia. Acá está la otra bestia, miren, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero. Si ves, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta segunda bestia es la que va a hacer sellar a la gente que no siguen a Dios, va a poner el sello, la marca o el número de la bestia. Entonces, aquí vemos lo que se le llama la Trinidad satánica. Bueno, repito, Satanás es imitador por excelencia, el anticristo lo mismo como engendro de él, y está Satanás, el anticristo y el falso profeta, componiendo, por así decirlo, la Trinidad satánica. ¿Ok? Ahora bien, el anticristo es una especie de encarnación de Satanás, Apocalipsis 13 ya lo vimos, que junto al falso profeta representan la Trinidad satánica. Apocalipsis 16:13 también dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Si ven, están los 3. La primera bestia es el anticristo, que demanda adoración, y la segunda bestia está subordinada al anticristo, y que es el falso profeta. Ahora bien, el anticristo va a tener, como les dije, poder mundial. Él va a venir con mucho poder político, social, militar y económico a nivel mundial, imponiendo su sello, su marca o número, y que sin él mismo nadie puede comerciar, como lo dice Apocalipsis 13 del 7 al B, ¿no? Y también lo vemos en el versículo 16, que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, vemos aquí claramente que ya está en funcionamiento lo que le llaman el microchip. Como ustedes pueden ver, el microchip es un poquito más grande que el tamaño de un grano de arroz. Ustedes lo pueden ver acá. Es pequeñito. Y como dice ahí, será implantado en la mano o en la frente. Entonces, si prácticamente aquí en Estados Unidos ya hay empresas que lo están usando. Hay gente en el mundo que lo usa para poder de pronto ser hallados si son secuestrados, gente importante, ¿no? No sé, por ahí escuché que el hombre más rico de México, Carlos Slim, creo que se llama, lo usa, ¿ok? Pero de todas maneras lo más importante es de que él va a tener el control económico mundial, imponiendo su sello, ¿ok? Lo vemos también en Daniel 9:27a, ¿ok? También tendrá dominio religioso, al punto que será adorado por todos los hombres, porque el falso profeta hará
que la gente lo adore a él, como ya leímos en Apocalipsis 13. Pero ¿quiénes no adorarán al anticristo? El verdadero remanente de Dios, que no va a permitir ser marcado, ni sellado, ni puesto el número de la bestia, como lo acabamos de ver aquí. ¿Ok? Ahora, este dominio religioso lo tendrá a cargo de su falso profeta. ¿Ok? Y por último, podemos hablar más del anticristo. Hay otros pasajes que sugieren también el anticristo, como le digo, pero básicamente estos son los más importantes. No podemos entrar en detalle con todo esto. Se han escrito libros enteros sobre el anticristo, pero aquí lo hemos hecho en una forma panorámica, rápida, por así decirlo, para que la gente entienda. Ahora, como ya lo hemos visto, el anticristo reinará 42 meses o 3 años y medio. Entonces, ¿qué significa? Que al final de ese periodo de tiempo viene la batalla de Armagedón. Y ahí el anticristo y el falso profeta van a ser echados, como dice Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 20, van a ser echados al lago de fuego y azufre. Entonces, la destrucción y ruina del anticristo y del falso profeta y su castigo al lago de fuego y azufre por la eternidad será inmediatamente después de la gran tribulación en la batalla de Armagedón, en el valle de Megiddo, ¿no? Lo vemos en Apocalipsis, esa batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo 16, de los versículos del 13 al 16. También lo vemos en Apocalipsis 17:14, que dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. También en 19, del 11 al 20, vemos que los cielos fueron abiertos y vino el Señor en caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que, versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ok? Entonces, ¿y quién le quita su dominio? Es Cristo Jesús, a quien le corresponde todo dominio, poder y autoridad, y ante quien toda rodilla se doblará, y quien establecerá su reino de paz, justicia y santidad, como dice Daniel 9:24, sobre las 70 semanas, para que termine la iniquidad, la prevaricación y el pecado, y venga la justicia permanente, venga la paz, y se unja al santo de los santos. ¿Ok? Este reinado no fue establecido por Cristo en su primera venida, sino que lo será en su segunda venida, cuando venga en su poder y gloria, como dice Mateo 25:31, con el cual vamos a concluir este estudio. Dice así, Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, los que creemos en este personaje literalmente, vemos que podría ser, tal vez, quizás, de repente, la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente ya no es algo nuevo, ya lo estamos viviendo, una recesión económica mundial. Vemos el día de hoy, 10 de abril, que ya en Estados Unidos hay más de 16 millones de personas desempleadas, sin contar a los indocumentados. Ya hay una recesión. Y en nuestros países ni se diga. Entonces, puede ser quizás tal vez que esta situación que va a ocurrir después, o ya está sucediendo, o más después, más profundamente, de la pandemia del coronavirus, puede ser un terreno fértil para que aparezca el anticristo. No lo sabemos, puede ser. Lo único cierto es lo que siempre he dicho. Dos cosas que debemos estar seguros. Lo único seguro sobre el futuro: Cristo viene otra vez,
Y usted, mi hermano, mi hermana, tiene que estar listo para ese magno evento. Hay que estar listo como que Cristo viniera hoy. ¿Usted está listo? Ese es el mensaje principal en todas estas conferencias de escatología. Usted está listo hoy como que Cristo viniera hoy. Así que le invitamos, si usted aún no ha hecho una decisión por Cristo Jesús, a que entregue su vida y declare que Jesucristo es el Señor, el amo, el dueño absoluto de su vida. Usted se convierte en ese momento en su siervo, su esclavo, para gloria de Dios Padre, y el Señor le da su Espíritu Santo que le va a dar poder, amor y dominio propio para hacer la voluntad de Dios. Y sobre todo, recibir las más grandes bendiciones, que es el propósito de nuestra existencia humana, perdón de pecados y vida eterna. Que Dios les bendiga grandemente.